Dice: todos los que están aquí reunidos sabrán que el Señor rescata a su pueblo, pero no con espada ni con lanza. Esta es la batalla del Señor y los entregará a ustedes en nuestras manos. Bendita sea su palabra por la eternidad. Cuando yo me fui a meter en la historia de Saúl y David, yo decía: ¿qué tú me quieres enseñar, Dios mío, bajo mi proceso, bajo mis circunstancias? ¿Cómo tú me quieres mezclar la historia de David conmigo? Procesos. Y lo primero que Dios ponía en mi mente, el primer paso, que Saúl fue escogido por los hombres y no por Dios. Saúl sí fue ungido, pero no fue escogido por Dios. David fue un hombre levantado y ungido por el mismo Dios de los ejércitos. Y yo, mientras Dios me daba esta palabra, yo procesaba toda esa información y yo, ok, ya yo sé que yo he sido escogida por Dios, no por los hombres. Aleluya. Cuando empecé a meditar en la edad que quizás podía tener David, aproximadamente era un joven, me imagino que tenía de 12 a 15 años más o menos. A esa edad ningún joven está preparado para que Dios lo llame y mucho menos a tomar una posición tan grande como la tenía David. Pero Dios decidió escogerlo a él y ungirlo. O sea, David no estaba preparado, pero el escogido era él. Nosotros no podemos decirle: Dios mío, no me escojas a mí que yo no estoy preparado, porque nosotros no somos nadie. Dios puede levantar a un niño de 8 años como puede levantar a una persona de 60 años. Porque Dios es Dios y sus propósitos son mucho más grandes de lo que nosotros nos imaginamos. Y mientras yo estaba metiéndome en esta historia, porque no es lo mismo tú escucharlo que tú meterte en la historia y tratarla de vivir. Yo decía, ok, cuando David fue escogido, David fue posicionado, no fue posicionado como rey, sino que David lo único que hacía era cuidando las ovejas de su padre. Y yo decía: Dios mío, entonces tú sí pusiste a David, empezando desde los más pequeños, a dirigir un pueblo pequeño, porque no era una oveja ni dos, sino era todo un rebaño. David estaba empezando a dirigir un pueblo sin él imaginarse a lo que Dios lo estaba preparando. Cuando David fue posicionado por su padre para cuidar las ovejas, ahí Dios lo estaba preparando para resistir. Estaba preparándolo en valentía. Estaba preparándolo en poder aguantar cualquier prueba que se le podía atravesar en el camino. David estaba siempre atento. ¿Por qué? Porque él estaba velando que no se le fuera una oveja. Dios estaba tratando de enseñar a David resistencia, a resistir. Estaba tratando de enseñar a velar por donde quiera que se podía meter el enemigo o cualquier animal de estos grandes que podía cogerle a su oveja. Mi alma te alaba. David estaba siendo preparado sin él haberse dado cuenta el propósito del por qué la guerra. Podía irse a arriesgarse a enfrentarse a un más grande, sin embargo David no fue así. Siempre estaba solo, me imagino. Siempre estaba distante, aparte. Y es que Dios me hacía sentir y me decía: pero es que cuando yo te preparo, a veces te tengo que separar. Y yo decía: ok, por eso tú me hiciste sentir, me dejaste que yo pasara por este proceso. Porque si Dios no quería que yo me sentara, Él separaba de alguna forma, enviaba a alguien que me diera. Dios dijo que no. Pero Dios en ningún momento dijo eso. ¿Por qué? Porque Dios me estaba tratando de enseñar algo. Y Dios me decía: ok, no aprendiste a la buena. Porque como Josué fue parado cuando estaban dirigiendo el pueblo de Israel. Moisés, Dios lo detiene y le toca a Josué dirigir al pueblo. Josué, me imagino que no sabía nada, pero Dios le dijo: yo voy a estar contigo. Así como estuve con Moisés, así mismo estaré contigo. Tú solamente sigue las reglas. Y yo decía: Dios mío, entonces tú me estás separando. No soy como Josué, que fue preparado en el mismo camino, en la misma situación de dirigir al pueblo de Dios. No fue como David. David fue preparado aparte, en lo secreto. Y mientras yo leía esta historia, Dios me ministró de gran manera. Porque yo decía:
decía, cuando David fue ungido, yo me imagino que David estaba turbado por una parte porque decía, ¿por qué me están ungiendo a mí? Y si vamos a 1 Samuel 16:6. Poderoso Dios. Dice, cuando llegaron, Samuel se fijó en Eliab y pensó, seguramente este es el ungido del Señor. Cuando Samuel fue enviado por Dios a buscar a David, fue porque ya Saúl estaba siendo ya desechado de parte de Dios. O sea que lo que el hombre levanta va a tener su límite. Lo que el hombre levanta va a tener su tiempo de expiración. O sea, el propósito de Dios levantar a una persona es para que continúe y su propósito de Dios se cumpla. Mi alma te alaba. Pero si no eres llamado por los hombres, vas a saber que en algún momento Dios te va a desechar porque no fue Dios el que te escogió. Quizás Saúl al principio hizo su buen trabajo, pero en algún momento se dañó y Dios dice, no, hasta aquí se acabó. Ahora voy a levantar uno yo. No voy a dejar que ustedes decidan, porque aquí mando yo. Yo los dejé escoger, pero ya vieron que fracasó. Mi alma te alaba. Y tuvo que levantar a Samuel, y Samuel quería mucho a Saúl. Samuel no sabía ni cómo decirle a Saúl, mira, Dios te ha desechado. Pero tuvo que hacerlo, porque Dios dijo, no, ahora vas a ir donde David, a la casa de Isaí, y vas a ungir a uno de ellos que yo lo he escogido. Mi alma te alaba. El mismo lugar el mismo lugar donde Dios te unge no va a ser el mismo lugar donde Dios te va a preparar. David estaba siendo preparado en el lugar de las ovejas, donde cuidaba a su padre, donde cuidaba las ovejas de su padre, pero fue ungido en la casa, delante de sus hermanos que después se levantaron en contra de él. Mi alma te alaba, porque rápido Samuel pensó que el escogido era Eliab, porque era hermoso, grande, pero no, sabemos la historia ya de que Dios dice, no te confundas, que yo no miro de afuera. O sea que por aquí pueden haber muchos sentados que quizás nosotros decimos, no, ellos no van a dar nada para Dios, y quizás son profetas, quizás son predicadores, quizás son adoradores, y están ahí sentados siendo preparados en los secretos. Mi alma te alaba, porque ¿quién se le iba a imaginar que David iba a ser el escogido? Ni el mismo Padre. El Padre los puso en filita a todos y ninguno de ellos era. O sea, ni se imaginaban que el apestosito, el que olía oveja, el que nadie quería, era el escogido para ese momento. Mi alma te alaba. Y tuvieron que llamarlo. Santo eres Jehová. Poderoso Dios. Después que Dios unge a David, se levanta la primera batalla de David. Si se cree que la única batalla que tuvo David fue la de Goliat, no. Mucho antes del gigante mayor que fue Goliat, habían gigantitos pequeños. Habían obstáculos pequeños. Mi alma te alaba. Si vamos a 1 Samuel 17:29. Santo eres Jehová. Dice, ¿qué hice ahora? Contestó David. Solo ha sido una pregunta, pero esto ya es cuando David estaba en la batalla. ¿Por qué no llegó a este versículo? Porque la primera batalla de David fueron sus hermanos y sobre todo Eliab. ¿Y por qué me di cuenta? Porque cuando David está allí haciendo la pregunta en la guerra, ¿qué está pasando? El primero que se levanta a cuestionarlo es Eliab, su hermano. Entonces, si David dice, ¿qué hice ahora? Solo estaba haciendo una pregunta, era que Eliab le estaba ya pisando los talones desde hace tiempo. No lo dejaba respirar. Porque al tú decir, ¿qué estoy haciendo ahora? Es porque ya hace tiempo te tienen asfixiado por lo mismo. Entonces, el primer gigante o el primer obstáculo que se le levantó a David fue en su propia casa. Y yo decía, Dios mío, ¿qué me quieres decir? Porque a mí sí se me levanta la guerra en mi casa. Porque si no es con los nenes, es con mi esposo. Y si no soy yo misma, no puedo ni soportarme yo misma, porque yo digo, ¿qué me pasa? Entonces Dios, para poderte posicionar, tú tienes que primero pasar unos pasos y unos obstáculos. Mi alma te alaba. Y cuando David fue escogido, su primera batalla fue en su casa.
Él tenía que enfrentarse a su hermano. Me imagino tenía que verle la cara todos los días. Y por eso quizás se pasaba hasta solo, por no escuchar al hermano todo el tiempo. Y más cuando Samuel sacó el aceite a frente de su mismo hermano y lo ungió ahí mismo. Ustedes se imaginan, si se meten en la historia, la cara de los hermanos. ¿Por qué a él? No porta nada, tiene una ropa toda sucia, se pasa solo, distante, no sabe de guerra, no sabe de armadura. Tuvieron que haberse hecho muchas preguntas, pero tuvieron que callarse porque el que manda es Dios. Santo Dios. En esta hora yo te digo que se te van a levantar muchas guerras y obstáculos. Y sobre todo va a empezar por tu casa, por tu techo, porque es el primer lugar donde te toca pisar y dormir y estar todo el día, a menos que no estés trabajando. Pero tenemos que estar firmes en Dios, porque yo me imagino que David, en cualquier batalla que se le enfrentaba con el hermano, yo me imagino que él ni hablaba, porque dice la palabra de Dios que él tenía un corazón conforme, agradable al corazón de Dios. Pues entonces eso quiere decir que él guardaba silencio, él no se defendía, él solo, me imagino, que callaba la boca y seguía su camino a cuidar las ovejas, a seguir preparándose para lo que Dios tenía para él. Mi alma te alaba. Santo eres Jehová. La segunda batalla que se le levantó a David, si vamos a 1 Samuel 16, 18. Dice: entonces un siervo le dijo a Saúl: uno de los hijos de Isaí de Belén tiene mucho talento para tocar el arpa. No solo eso, es un guerrero valiente, un hombre de guerra y de buen juicio. También es un joven bien parecido y el Señor está con él. Y el versículo 23: y cada vez que el espíritu atormentador de parte de Dios afligía a Saúl, David tocaba el arpa. Entonces Saúl se sentía mejor y el espíritu atormentador se iba. O sea que después que David se enfrentaba a sus hermanos, le tocó una segunda batalla antes de enfrentarse al gigante. Y no es pura casualidad que fuera con el mismo Saúl. Saúl estaba siendo atormentado por un espíritu maligno porque ya había sido desechado de parte de Dios. Y qué cosa más grande los planes de Dios, que al que llaman es al mismo David, para que pueda ayudar a Saúl él tocando el arpa. El espíritu se iba y dejaba a Saúl tranquilo. Mi alma te alaba. Y Dios me ponía en el corazón: cuando se te levanta la segunda batalla, solo tienes que adorar, solo tienes que glorificarme. Toca el arpa para que el enemigo se vaya de tu vida. Mi alma te alaba. No te compliques la vida. ¿Por qué complicarnos si lo que tenemos es que adorar? Si está la enfermedad porque son zorras pequeñas. Yo me acuerdo que una vez yo le dije a Cardosa: santo eres Jehová. Yo le decía a Cardosa: Javier, yo tengo que ser libre. Tengo que pedir ser libre. Porque es que siento algo que me está molestando. Y era el principio de mi relación con mi esposo. Yo sentía, eran tantas las guerras del cargamento que él traía, que yo después me sentí insegura, me dieron celos, muchas cosas que yo nunca había vivido en mi vida. Y yo una vez le hice esa pregunta a Javier, y él solo me contestó: las zorras pequeñas se tienen que casar porque van a echar a perder la viña. ¡Santo! Y yo decía: Dios mío, yo tengo que cazar esas zorras porque me están llevando al abismo. Sí, no siento que arranco, siento que adoro, pero después al rato llego a mi casa y estoy afligida de nuevo. Y una vez, un domingo aquí por la mañana, en ese lugar estaban cantando allá arriba: para cadenas romper. Y yo me acuerdo que el pastor hace tiempo estaba diciendo, para ese tiempo: si usted quiere ser libre, libértese usted mismo. Y yo allí sentada, después de una guerra en mi casa, vine con la nena nada más porque el nene se había quedado con mi esposo. Y yo me paré en esa silla y yo dije: cadenas romper, ok, vamos a romper las cadenas. Y empecé a gritar como una loca.
Y le dije, si tú a mí me llamaste, si tú a mí me escogiste, tú vas a echar todo esto, lo que estoy sintiendo, lo vas a echar fuera. Porque yo quiero adorar tu nombre y glorificarte. Pero esta piedra que caigo no me deja arrancar. Poderoso Dios. Y yo decía, si tú eres real, tú me vas a contestar hoy. Porque de aquí yo no voy a salir con la misma carga. Ya yo me cansé de estar de menospreciándome. Ya yo me cansé de estar sintiéndome insegura. Y al yo decir eso, reté a Dios. ¿Y qué Dios hizo? Me libertó. Y yo sentía que algo salía de mi interior. Porque yo podía sentir la voz de Javier. Porque tú sabes lo que está pasando, pero tú no puedes abrir los ojos. Porque estás siendo libre de algo. Y yo me acuerdo que cuando él dijo, en el nombre de Jesús te vas, yo sentí que me desplomé. Y yo dije, al fin fue libre. ¿Pero por qué? Porque mi corazón estaba cansado ya. Y si Dios te quiere posicionar aquí, tú tienes que empezar desde abajo a libertarte. Tienes que darte a Dios el todo por el todo. Mi alma te alaba y te bendice, Jehová. ¿Cómo tú quieres que Dios te posicione en un lugar mayor si ni siquiera puedes cazar las zorras pequeñas? Mi alma te alaba. Y hoy en día las zorras pequeñas pueden ser el miedo, la ansiedad, la enfermedad, las depresiones. ¿Cuánta gente deprimida que se cree que con las pastillas lo van a solucionar todo? No están viendo que lo que se están haciendo es un daño peor. Están dándole puerta al enemigo de más para quedarte ahí aferrado a esas pastillas. Y aquí en la iglesia muchas veces estamos dormidos. Yo decía, Dios mío, si se pone a ver las noticias, tantas cosas que están pasando, que hoy en día expone el enemigo las cosas así como si nada, ya no hay cosas ocultas. Y nosotros en la iglesia estamos callados. Venimos aquí, nos tienen que decir, levanten las manos. Venimos aquí, nos tienen que decir, pónganse de pie. Cuando la mejor adoración es el tiempo que estamos aquí. ¿Por qué nos tienen que decir, levántate? Si tú tienes que saber que arriba hay un Dios que merece tu adoración, mi alma te alaba. Tenemos que pelear la buena batalla de la fe. Una vez yo prediqué aquí, entra a tu aposento, despierta y entra a tu aposento. Porque Dios me decía, la iglesia está demasiado de dormida. Las tinieblas no descansan. Se pasan tramando de día y de noche a quién coger, a quién agarrar. Mi alma te alaba. Y nosotros nos conformamos con 2 horas de culto. Cuando el enemigo ni siquiera duerme. Y nosotros estamos durmiendo en la cama sin podernos levantar de madrugada a poder orar. Y las tinieblas por ahí revueltas como locas. Ellos hasta ayunan. Y nosotros nos damos abajo. Y a ellos les sale toda la perfección. ¿Pero por qué? Porque están trabajando duro para las tinieblas. ¿Y por qué nosotros tenemos que callarnos la boca cuando vino un Dios y mandó a su Hijo a morir por nosotros en la cruz del Calvario? Mi alma te alaba y te bendice, santo eres Jehová. Tenemos que cazar las zorras pequeñas. Y qué mejor con la adoración como hizo David. David tocaba el arpa y el espíritu maligno dejaba a Saúl. Ni siquiera era para él, imagínense. Él estaba tocando el arpa a otro. Entonces, ¿cómo no lo vamos a hacer para nosotros mismos? Debemos abrir nuestra boca y liberarnos nosotros mismos, como decía el pastor. Antes de la batalla de Goliat, si vamos a 1 de Samuel 17:17. Santo eres Jehová. Dice, un día Isaí le dijo a David, toma esta canasta de grano tostado y estos 10 panes y llévaselos deprisa a tus hermanos. O sea, antes de David enfrentarse al gigante mayor, hubo un llamado de parte de su padre. No es casualidad. Porque entonces Dios te está queriendo decir, hay un llamado mío de parte de mí para ti. Porque nuestro Padre es Dios. En este caso era Isaí el que estaba llamando a David. Pero si Isaí no llamaba a David y le daba unas instrucciones, David
Mi alma te alaba. Muchas veces Dios nos llama a nosotros y nosotros como locos nos hacemos los sordos o no entendemos. Tenemos los oídos tapados y muchas veces tenemos ceguera espiritual. Y hace tiempo Dios te está llamando para darte unas instrucciones, porque ya estás a punto de enfrentarte al gigante mayor. Hubo un llamado de parte de Isaí a su hijo David. Y hubo unas instrucciones. Y sobre todo, hubo una obediencia. Porque David pudo haber dicho, no, yo estoy cansado de cuidar las ovejas, a mí me duele todo, yo no voy para allá. Pero David obedeció. O sea, nosotros tenemos que obedecer a nuestro Padre, que es Dios. ¿Por qué escuchamos sus instrucciones y a veces ni lo obedecemos? Respondemos al llamado, escuchamos sus instrucciones, pero nos quedamos como si nada hubiera pasado. Así me pasó a mí. Dios me llamó, me dio unas instrucciones, pero en el llamado, a mitad de camino renuncié. Ya cuando estaba a punto de enfrentarme al gigante. Y en esta hora Dios te dice, no renuncies. Que ya yo te llamé, te di unas instrucciones y te falta poco para poder enfrentar tu gigante mayor. Mi alma te alaba. Santo eres Jehová. Cuando David va al campo de batalla con un plato de comida, como digo yo, ahí dice panes. Y yo digo, David llegó con un plato de comida y nadie se imaginaba lo que David iba. David confundía a su adversario. Cuando vieron que quizás él venía con un plato de comida, nadie iba a pensar que él era el que iba a derrotar a ese gigante. Dios me decía, tienes que confundir a tu adversario. Confunde a tu adversario como pasó con la muralla de Jericó. Yo le dije, van a caminar en silencio por 6 días. Poderoso Dios. Por 6 días caminaron dándole vuelta a la muralla de Jericó. ¿Y qué Dios dijo? No van a hablar, no van a decir nada. En silencio. Confundiendo al adversario, porque no fundía ni dos. Me imagino que el adversario decía, pero estos cuántos días estarán ahí. Pero como el número perfecto es el 7, a Dios le dio la gana que en el día 7 esas murallas se cayeran. Dios me decía, esas murallas se van a caer, pero tú tienes que confundir al adversario. No te detengas y sigue caminando. Mi alma te alaba y te bendice. Cuando David va allí con el platito de comida, dice la palabra de Dios que él lo deja en el lugar ese donde estaban las comidas y se va rápido a mirar. Yo me imagino que los hermanos ya de allá lo estaban mirando, ¿qué hace este aquí? Pero David le llamó la atención y lo enfureció con enojo algo, porque se estaba levantando uno en contra del pueblo de Dios. Estaba blasfemando, estaba riéndose, estaba burlándose. Mi alma te alaba, pero tenía que llegar el momento que uno sí lo enfrentara. Gloria a Dios. Santo eres Jehová. Las burlas del gigante eran constantes, dice la palabra de Dios. En 1 Samuel 17, 23, 24 y 25 dice: mientras hablaba con ellos, Goliat, el campeón filisteo de Gat, salió de entre las tropas filisteas. En ese momento David lo escuchó gritar sus ya acostumbradas burlas al ejército de Israel. Gloria. Santo eres Jehová. Tan pronto como las tropas israelitas lo vieron, comenzaron a huir espantadas. ¿Ya vieron al gigante?, preguntaban los hombres. Sale cada día a desafiar a Israel. El rey ha ofrecido una enorme recompensa a cualquiera que lo mate. A ese hombre le dará una de sus hijas como esposa y toda su familia quedará exonerada de pagar impuestos. Santo eres Jehová. Cuando David llega, se entera y se da cuenta que hay uno burlándose del Dios de Israel. O sea que David sabía que había un Dios. David sí sabía a quién él le creía. Lo único que cuando fue ungido estaba un poco aturdido, un poco turbado porque era joven, él no sabía. Él decía, me están ungiendo a mí que soy cuidador de ovejas.
Pero Dios tenía su propósito. Cuando David llega allí, él empieza a velar, mi alma te alaba. Él empieza a mirar para todos lados qué está pasando. Y Dios me decía, a ti se te va a levantar el mismo gigante hasta que no lo enfrentes y le cortes la cabeza. Dice la palabra de Dios que al pueblo de Israel se le enfrentó Goliat. Dice la palabra de Dios con ya se gritaba sus ya acostumbradas burlas al ejército de Israel. O sea, ya estaba acostumbrado el gigante a hacer eso. No era un día ni dos, eran un par de días y par de meses que ese mismo gigante se estaba levantando. Pero ¿por qué se levantaba una y otra vez? Porque cuando se levantaba a burlarse, en vez del pueblo de Israel enfrentarlo, porque si un ejército está parado en la batalla es porque está adiestrado. Me imagino yo que ellos tuvieron que dar horas esmerándose, adiestrando, preparando sus armaduras. Pero a la hora de que se levantara este gigante, ninguno daba frente con él. Todos se echaban para atrás. Hasta el mismo Saúl, imagínense. Hasta el mismo rey de ellos se echaban para atrás y ninguno se atrevía a enfrentarlo. Y Dios me decía, tú no te estás dando cuenta que ok, sí, cazaste las zorras pequeñas, cazaste y pasaste los demás obstáculos, pero ya cuando estás a punto de tumbarle la cabeza al gigante, te atemoriza y se te está levantando el mismo gigante de siempre, con el mismo nombre y el mismo apellido. Y yo decía, ok. David se metió allí y empezó a observar el gigante. Él no fue donde es rápido, no. Dice la palabra de Dios que él se quedó de lejos mirando y preguntó quién es este incircunciso. ¿Qué se cree este? Que está burlándose de ustedes, del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. Aleluya. Santo eres, mi Jesús. Pero antes de que David llegara a Goliat, se le levantó otro obstáculo. Cuando Elías se va donde él y le dice, ¿qué diantres tú haces aquí? Como decimos nosotros los puertorriqueños. ¿Qué tú haces aquí si se supone que tú estás cuidando las ovejas? ¿Con quién lo dejaste? Decía. Vamos a 1 Samuel 17:28. Pero cuando Elías, el hermano mayor de David, lo oyó hablar con los hombres, se enojó. ¿Qué estás haciendo aquí?, le reclamó. ¿Qué pasó con esas pocas ovejas que se supone que deberías estar cuidando? Conozco tu orgullo y tu engaño, solo quieres ver la batalla. Yo decía, ¿por qué Elías le dijo, conozco tu orgullo y tu engaño? Si David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. ¿Pero por qué era? Porque ya Elías estaba con envidia a David. Ya se le había levantado hace tiempo y estaba buscando de alguna manera enojar a David. Pero David seguía firme, porque si fuera otro, hubiera agachado la cabeza, hubiera ido donde su padre. Mira, Elías me dijo esto. Él no se fue a llorar donde su padre. Él ignoró a Elías y siguió caminando. Mi alma te alaba. Que cuando se te levante un gigante en tu casa, que tú estás a punto de llegar al campo de batalla, ignóralo y sigue caminando como si nadie te hubiera hablado. Porque Él está tratando de aguantar tu propósito, tu camino hacia donde Dios te quiere llevar. Entonces, de nuevo, puedo comprobar que David tenía un corazón agradable a Dios, porque David no se fue enojado. El que se enojó fue Elías. Él siguió caminando. Quédate enojado si te da la gana. Olvídate que yo voy a investigar qué está pasando aquí. Él no se fue para su casa. Él dijo, tú no me quieres contestar, voy a preguntarle a los otros a ver qué es lo que está pasando aquí. Santo eres. Él profundizó. Él no huyó. Mi alma te alaba y te bendice. Esa fue la primera piedra, el primer obstáculo que se le presentó a David allí mismo en el campo de batalla. No solo fue en su casa. Mi alma te alaba. Gloria a Dios. Santo eres Dios. Gloria. Cuando vamos a 1 Samuel 17:28. No, ese ya lo leí, perdón. Ok, 38. Después Saúl le dio a David su propia armadura, un casco de bronce y una cota de malla.
Ok, ahí presenta cuando David fue donde Saúl y le dijo, mira, yo voy. Y él le dijo, no, tú estás loco. Eso es un gigante que está preparado, lleva tiempo peleando. Y David no le importó cuánto tiempo y cuánta experiencia tuviera ese gigante, porque él sabía a quién lo había llamado. ¿Por qué? Porque cuando sus hermanos estaban, según y que entrenando para un campo de guerra, para una batalla grande con armadura y espada, David estaba matando a los leones y los osos. O sea, David ya estaba preparado para lo que viniera. Mi alma te alaba y te bendice. Así no tuviera alma, así no tuviera armadura, él ya había enfrentado a los mayores gigantes con sus ovejas. Bendito sea tu nombre. Santo eres Jehová. Entonces a David trataron de aguantarle un poco también, un obstáculo más. ¿Cómo? Saúl quiso ponerle una armadura que no era ni de él, ni de la sai de él. ¿Por qué? Porque cuando David se lo puso, David no podía ni caminar. Y que dijo, no, mira, quítame esto, que yo no puedo con esto no me pertenece. Porque no era con armadura carnal. Él venía con el Todopoderoso a enfrentar a ese gigante. Mi alma te alaba y te bendice. Santo eres Jehová. David siguió velando. O sea, David ya estaba adiestrado para velar por dónde se iba a levantar el gigante. Mientras él hacía las preguntas de qué está pasando, yo me imagino a David hablando así, pero con el otro ojo, mirando al gigante, mirando su forma, mirando su estatura. Mi alma te alaba. Me imagino que lo estaba examinando. Mi alma te alaba y te bendice. Tenemos que estar pendientes, mirando para todos lados, a ver por dónde se va a meter tu gigante. Pero para eso hay que estar despierto. Para eso hay que estar consciente de que si en algún momento se te levantó o un obstáculo pequeño, se te va a venir uno grande. Pero ¿cómo podemos estar despiertos y atentos, conectados con el Espíritu Santo?